Buenas noches, yo soy el doctor Rafael Aldo Flores Cabrera, soy médico ginecólogo obstetra, parte del plantel docente de la Cátedra de Ginecología de la Universidad Mayor San Andrés. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son los prolapsos de órganos pélvicos. Estos defectos que suceden en la pelvis vienen a formar parte de un sinnúmero de patologías que conllevan a la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y los prolapsos de órganos pélvicos. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que indicar que es un conjunto de estructuras musculares visceropneuróticas que van a cesar lo que es la porción inferior de lo que es la cavidad abdominopélvica. Y esas a su vez tienen un comportamiento pasivo como activo, un activo dinámico. Entonces, pues aquí vemos en el dibujo la cabecita de un bebé en el momento del parto, cuando ya está en el tercer periodo del parto, en la expulsión, donde se podría decir que está coronando la cabecita ya para que nazca el bebé. Ahí podemos ver diferentes estructuras, como son los músculos del piso pélvico y demás fascias, que van a llevarse a verse afectadas por esta patología, por esta circunstancia, ¿no? Entre los factores de riesgo más importantes para poder llevar un prolapso genital, pues es la multiparidad, ¿no? Multiparidad, el estreñimiento crónico, problemas respiratorios como el EPOC, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con obesidad, con índice de masa de peso aumentado, pacientes con problemas de colágeno, colagenopatías. Entonces, estos factores de riesgo, sobre todo la multiparidad, van a ser los causantes de las disfunciones del piso pélvico. Y pues importante también las pacientes mayores, ¿no? Las que están con menopausia, más tiempo de menopausia, pues más debilidad de la musculatura del piso pélvico. Asociado a la multiparidad, asociado a algún problema del tejido, pues va a ser una paciente con alta probabilidad de que tenga un problema de disfunción del piso pélvico. Pues se calcula que aproximadamente el 30-50% va a subir la cifra de pacientes en frecuencia que van a tener problemas de disfunciones del piso pélvico. Se calcula que aproximadamente una de cada 4 pacientes tiene un problema de disfunción del piso pélvico y una de cada 9 pacientes va a recibir un tratamiento quirúrgico. En Estados Unidos aproximadamente 200.000 pacientes van a tener problemas del piso pélvico, hablamos de prolapsos, y 135.000 van a tener problemas de incontinencia urinaria. Entonces, pues como les repetía, las disfunciones del piso pélvico se van a catalogar en 3 dimensiones, que es la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y el prolapso de órganos pélvicos, que son más patologías en el ámbito de la relajación, ¿no? Entonces, pues las 3 especialidades que llevan a tener en cuenta en este tipo de problemas son la coloproctología de los cirujanos coloproctólogos, los ginecólogos y los urólogos, ¿no? Porque conlleva a todas las estructuras que están en el sostén de lo que es la cavidad pélvica, que no se van a ver comprometidas solo aisladamente, sino comprometidas en conjunto. Entonces siempre ha sido la pelea de quién es el principal interventor, el principal especialista que va a llevar estas patologías. Sin embargo, tiene que ser un tratamiento conjunto, ¿no? Entonces hay diferentes artículos, pues que se mencionan acerca de la incontinencia, de problemas de órganos pélvicos, de integral, hay libros de cirugía reconstructiva, hay sociedades como la Yuga, que es la Asociación Internacional de Uroginecología, el ALAP, que es el latinoamericano del piso pélvico y urología. Bueno, cuando hablamos de disfunciones tenemos que hablar acerca de los músculos de la pelvis y entre estos tenemos diferentes planos, ¿no? Primero, hay músculos que se localizan de forma lateral, que es el músculo piriforme y obturador interno, que es lateral, es decir, lateral es que está en la pared de la pelvis. Pero lo más importante que ustedes deben saber es que hay 3 tipos, 3 planos. Un plano profundo, que va a estar compuesto por el elevador del ano, el músculo coxígeo, un plano medio, que va a estar compuesto por el transverso profundo, músculo uretrovaginal, el uretral externo y el constructor de la uretra, y un plano superficial,
que van a estar compuestos por el músculo isquio cavernoso, bulbo cavernoso, transverso superficial y esfínter anal externo. Entonces, cuando en todos los artículos o libros o cuando hablemos acerca de prolapsos, siempre vamos a hablar acerca del diafragma pélvico, que es el más importante. Entonces, en la pregunta dice, entre los planos, el plano más importante para poder hablar de disfunciones del piso pélvico es el plano profundo o el diafragma pélvico. Y entre estos, el músculo más importante en los músculos del piso pélvico es el músculo elevador del ano, porque este va a ser el principal. Se puede decir que ese es el que te da sostén principal a lo que son las estructuras del abdomen. Se encuentra en el elevador del ano y el coxígeo, pero el más importante es el elevador del ano. ¿No? Entonces, vamos a ir hablando de estos músculos conforme pase las diapositivas. Entonces, el diafragma pélvico va a estar compuesto por el elevador del ano y el músculo coxígeo. Músculo de la pared pélvica, obturador interno y piriforme. Entre los más importantes, o el más importante, el músculo elevador del ano. En este dibujo podemos ver los músculos que acabamos de hablar. Por ejemplo, aquí nos encontramos con lo que es el músculo. Si consideramos que es la sínfisis púbica, debería ser la vagina, y aquí viene a ser lo que es el ano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de músculos, hablamos del músculo, por ejemplo, el pubis rectal. El pubis rectal va a ser parte de lo que es el músculo de bordelano y esto va del pubis al recto. Después hablamos del músculo pubococcígeo. Este también va a ser parte del músculo del ano y va del pubis al coxis. Otro músculo es el músculo iliococcígeo. Y este músculo va a ser el músculo más grande y más aplanado, delgado se podría decir, que se va a encontrar más lateral a los dos músculos anteriores. Esto quiere decir que el músculo del ano tiene tres fascículos: músculo pubococtal, pubococcígeo y el iliococcígeo. La pregunta de examen: ¿cuáles son los fascículos que corresponden al músculo del ano, pubococtal, pubococcígeo y el iliococcígeo? Importante saber. A su vez, el pubococcígeo se divide en tres haces: pubo vaginal, pubo perineal y pubo anal. Pubo vaginal, pubo perineal y pubo anal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos aquí del obturador, como ustedes ven, está en la pared. Hablamos del músculo piriforme, está en la pared. Entonces, esta parte de aquí viene a ser lo que es el elevador del ano. Esta parte de aquí romboidal es el elevador del ano. Lateral está, obturador interno. Lateral está, piriforme. Y este haz que está aquí viene a ser el músculo coccígeo. Como habíamos hablado, hay dos músculos, de que es el plano profundo o diafragma pélvico: el músculo coccígeo y el músculo elevador del ano. Y el elevador del ano se divide en tres fascículos. Nuevamente, como hemos dicho, pubo rectal, pubococcígeo y el iliococcígeo. Y a su vez, el pubococcígeo se divide en tres fascículos: pubo vaginal, pubo perineal y pubo anal. Eso es lo que quiero que aprendan de este dibujo. Aquí tenemos el pubococcígeo, el iliococcígeo, el pubo rectal, el coccígeo. De la misma forma, como les explicaba, el elevador del ano se divide en los músculos pubococcígeo, pubo rectal y el iliococcígeo. Y el pubococcígeo se divide a su vez en el pubo vaginal, pubo perineal y pubo anal. Entonces, pubo vaginal, pubo perineal, pubo anal. Pubococcígeo. El pubo rectal. ¿Por qué pubo rectal? Porque va del pubis al recto. Entonces va a ser una especie de collarete a nivel entre el recto y el ano. Y eso va a ayudar bastante en los pacientes para la continencia fecal en el momento que estén en el pujo. Y el iliococcígeo va a ser este lateral de aquí, ¿no? Que va a ser delgado y el más amplio. Aparte de los músculos del plano profundo o diafragma pélvico, como les he explicado, hay el diafragma urogenital. Este va a corresponder a los planos medio y superficial, ¿no?
Cuando hablamos del plano superficial, habíamos dicho que está el músculo bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el transverso superficial y esfínter anal externo. Entonces, cuando hablamos del plano superficial, hablamos del músculo bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial y esfínter anal externo. Entonces aquí vemos en este diagrama que está más bonito el transverso superficial, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el esfínter anal externo. Cuando vamos al plano medio, hablamos de 4 músculos: transverso profundo, consistor de la uretra, uretro vaginal y el esfínter uretral externo, ¿no? En este dibujo podemos ver cómo se encuentran los músculos. Es el uretro vaginal. Tenemos el consistor de la uretra, uretro vaginal, el esfínter uretral externo y es el transverso profundo. ¿Ok? Ya vamos al lado de los músculos. Entonces, eso es importante que sepamos, ¿no? Porque son solamente los fascículos del piso pélvico. Y hablamos ahora de la fascia endopélvica. Cuando hablamos de la fascia endopélvica, se puede decir que es un abanico de estructuras de colágeno, que vamos a llamar fascia, que va a ser parte del soporte importante de lo que es junto con el ordenado. Entonces quiere decir, ¿cuáles son las estructuras más importantes en el momento de que volveremos o que se afecte el piso pélvico para un prolapso? Es el músculo elevador del ano y además de la fascia endopélvica. Claro que todas las estructuras intervienen en este problema, pero los más importantes es el elevador del ano y la fascia endopélvica. ¿Y qué estructuras comprenden la fascia endopélvica? El ligamento uterosacro y cardinal, que van a estar por la parte superior, los arcos tendinosos de la fase de la pelvis, arco tendinoso recto vaginal y arco tendinoso elevador del ano. Fascia pubocervical, fascia recto vaginal, que va a ser el techo y el piso de la vagina, el ligamento pubo-uretral y el ligamento uretropélvico. Ahora les explico. Aquí está el uterosacro y el cardinal. Ya lo quitan, pero mencionan desde dónde están haciendo el arco contenido de la fascia de la pelvis. Entonces, esa estructura es importante. Vamos a hablar entonces de los ligamentos cardinal y uterosacro, la fascia pubocervical, los arcos tendinios. ¿Okay? Ahora, por delante, este arco tendinio de la fascia de la pelvis, este arco que viene aquí a los costados, se va a continuar con lo que es el ligamento pubo-uretral y el ligamento uretropélvico. Y estos van a ser parte de lo que es el tercer nivel de defecto que vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando pacientes que tienen incontinencia urinaria, el ligamento que está afectado es los ligamentos pubo-uretral y el ligamento uretropélvico. O sea, si en el examen dicen paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cuáles son los ligamentos más indicados en el defecto para la incontinencia urinaria? El pubo-uretral y uretropélvico, ¿no? Aquí hacemos una sección a la fascia pubocervical. Nos encontramos abajo con otra fascia que está pintada de verde ahorita. Es la fascia recto-vaginal, ¿ya? Es una fascia que va hacia abajo y a los costados se va a unir otro arco. Como hemos dicho arriba, el arco tendinio de la fascia de la pelvis, abajo hay otro arco que es el arco tendinio recto-vaginal, que se podría decir que es el piso de la vagina. ¿Ya? Cuando hablamos de los niveles de Lance, en el 1994 es un autor uroginecólogo, el cual ha descrito una serie de nomenclatura al momento de poder hablar acerca de los prolapsos. Entonces, él ha 3 tipos de niveles para poder hablar de prolapsos. Entonces, tenemos el primer nivel, que es el primer nivel de Lance, o nivel 1, nivel 2, nivel 3. El primer nivel, para hacer algo resumido, lo que les he explicado. El primer nivel lo comprenden lo que es el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. Entonces, aquí está el cervix. Ustedes están poniendo esquemáticamente aquí como una especie de pared, ¿no? Un nivel. Entonces, el cervix va a estar por el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. El segundo nivel, que va a estar en este sector, va a corresponder a los arcos tendinios,
¿Qué arcos tendidos hemos hablado? Hemos hablado de arco tendineo de la fascia de la pelvis y arco tendineo recto vaginal. Entonces, esos se encuentran en el segundo nivel de lance, ¿no? Además de eso, pues nos encontramos con la fascia pubocervical y la fascia recto vaginal. Entonces, el primer nivel de lance, ligamento uterosacrocardial. Segundo nivel de lance, arcos tendidos de la fascia de la pelvis, arco tendineo recto vaginal y las fascias pubocervical y la fascia recto vaginal. Después nos encontramos con el tercer nivel de lance, que es este. El tercer nivel de lance va a corresponder al periné, va a corresponder a los músculos que se encuentran, que habíamos hablado anteriormente, los bulbocavernosos, los ischiocavernosos y a los ligamentos que habíamos hablado, puboretral y retropélvico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nivel 2 de lance? ¿Qué lo comprende? Los arcos tendidos de la fascia de la pelvis, arcos tendidos recto vaginal, la fascia pubocervical y la fascia recto vaginal. De la misma forma, el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, si consideramos que aquí está la vagina, desde el cervix hasta el inicio de la vagina, entonces lo divide en tres, se podría decir. La parte superior de la división va a ser el cervix con los dos ligamentos, la parte media va a ser los arcos tendinos con las dos fascias y el tercer nivel que va a ser la parte más proximal del tercio, que va a corresponder a los ligamentos puboretral o retropélvico, además del periné y los músculos del plano superficial que hemos hablado anteriormente. Listo. Aquí hay otro esquema donde está hablando el primer nivel, segundo nivel, el tercer. Bien, anteriormente se le hablaba en la nomenclatura antigua, hablábamos de cistocele, duretrocele, rectocele, enterocele y serocele. Cuando hablamos, el cele es un descenso, un prolapso. Entonces, cuando hablamos de cisto, hablamos de vejiga. Cele, prolapso de la vejiga. Y de la misma forma en todas las estructuras. Sin embargo, ahora, hoy en día, bueno, no recientemente, ya de mucho tiempo, pero ya manejamos la nomenclatura que se habla a base de compartimientos. Cuando hablamos de compartimiento, hablamos de un compartimento anterior, compartimento posterior o compartimento apical. Cuando hablamos de compartimento anterior, nos referimos a la pared anterior de la vagina. Cuando hablamos de compartimento posterior, a la pared posterior de la vagina. Y compartimento apical, cuando hablamos del cuello del útero y también del fondo de saco. Entonces, el momento en que la paciente llegue a emergencias o llegue a consulta y ustedes ven que tenga un descenso o un prolapso, ya tenemos que hablar acerca del compartimento, como cuando yo les explicaba en la práctica, cuando la señora después de hacerle toser para ver incontinencia, le pedimos también que puje, y al pujar vemos que hay un descenso. Entonces, lo que tenemos que ver ese momento es que qué compartimento es el que está descendiendo, quizás el anterior, el posterior, o tal vez el compartimento apical o compartimento medio también se le dice, que puede corresponder a la cúpula, al cuello del útero. Entonces ya se describe de esa forma. Ya no hablamos del hecho de un cistocele, uretocele, rectocele, porque suponemos que quizás está la vejiga saliendo o el recto saliendo, pero no en todas las oportunidades va a pasar eso. Entonces, con este dibujo vemos compartimento posterior, anterior, apical. Quiere decir que este punto BP que estaba menos 6 está más 6. Quiere decir que esto se salió del 0, más 1, más 2, más 3, más 5, más 4, más 5, más 6, hasta aquí. Que desde aquí prolapsó hasta aquí. Entonces, cuando hablamos de esta paciente, tiene un defecto de posterior, con un defecto severo de lo que es un rectocele, incluso un enterocele quizás. Entonces aquí lo que estamos viendo por esta tabla del POPQ es que es un defecto, un prolapso, un rectocele de compartimento posterior. Entonces aquí es recto esto. ¿Okay? Aquí en el manejo de este tipo de pacientes ya es pues con proctología más y ginecología para ver que no haya ningún defecto, ¿no? Bueno, hay defectos de lo que es el compartimento medio. Aquí es el útero, ¿verdad? Entonces, el compartimento afectado es el compartimento del primer nivel de lance, que hemos dicho que es el útero sacro y cardial. Entonces, al pujo esto desciende. Entonces, vamos a ver cómo el cuello de aquí mide. Aquí, cómo se está midiendo en centímetros. ¿Cuánto está saliendo? Está saliendo más. Aquí, justo. C más 2, dice.
Eso quiere decir que está el introito más 1 más 2 ha sumado, lo que ha salido fuera del introito más 2, ¿no? Aquí más 5. Eso quiere decir que te sale el introito más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. De la misma forma, ¿no? Entonces, para valorar estos defectos, pues se necesita que el espéculo esté desarmado para poder ver los puntos anteriores y posteriores y contar con un aro, ¿no? Para poder hacer algunos movimientos. Así es, el espéculo desarmado, deprimiento de la pared posterior para poder ver los puntos de la pared anterior. Aquí colocamos lo que es el aro a un costado para ver si hay un defecto de dónde se habrá desgarrado. Por eso ya es más un comportamiento quirúrgico, ¿no? Eso ya más para especialidad. Y bueno, chicos, eso es lo más importante de esta charla, es que sepan los factores de riesgo del prolapso y importante es que puedan saber clasificar lo que es los estadios de prolapso y que sepan eh, el estadiaje, los estadios y ver acerca de la anatomía, ver los planos de Lance, que ustedes sepan los músculos, los planos de Lance, los compartimientos y además sepan hacer un diagnóstico mediante el PopQ de la tabla que les he enseñado, pues con eso ya pueden referir a un centro de mayor complejidad o si ustedes, alguno de ustedes después se vuelve ginecólogo, entonces pues le va a servir bastante. Entonces, muchas gracias por su atención.